Damos gracias a Dios, hermanos, es un privilegio grande. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio grande, hermanos, que todavía en este tiempo podamos reunirnos a escuchar palabra de Dios. Amén. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que vienen días, hermanos, cuando irán errantes de mar a mar, buscando, hermanos, quien les hable de la palabra de Dios. Dice que van a ir buscando porque van a tener hambre y sed, pero no hambre de alimento ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, y esos tiempos están próximos a suceder. Es por eso nosotros, hermanos, cuando que Dios nos concede el poder reunirnos, hermanos, recibamos la palabra de Dios, estemos atentos, alimentemos, llenemos nuestros vientres espirituales. Amén. Llenémonos, hermanos, porque viene el tiempo en que ya no va a haber palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene por su iglesia, hermanos, y todo aquel predicador que predicó la verdad se va con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, y ya no va a haber quien lleve palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer. Nos ponemos en pie y damos lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Lo tenemos. Dice la Biblia, hermanos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Sentémonos y pongamos atención a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque aquel que viene, hermanos, a escuchar palabra de Dios, pero no pone atención a la palabra de Dios, haga cuenta y caso que no vino. Amén. Si se va como venía, de nada le sirvió haber venido a perder su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús, al iniciar su ministerio, hermanos, aquí en la tierra, amén, hermanos, dice que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, ya vamos a ir hablando un poco de eso, hermanos. Dice que Jesús empezó, hermanos, su ministerio y empezó a predicar. Y empezó a pregonar, a anunciar, hermanos, que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario arrepentirse, hermanos, y creer al evangelio de Dios. ¿Por qué, hermanos, dice creer en el evangelio? Porque el evangelio, hermanos, significa buenas noticias. Buenas noticias para nuestra salvación. Pero es necesario que nosotros creamos al evangelio del Señor, más en estos tiempos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Como dije, hermanos, Jesús empezó su ministerio, hermanos, después de que Juan el Bautista, hermanos, fuera encarcelado. Así lo dice la palabra de Dios, conforme a lo que hemos leído. Y muchos hemos oído, hermanos, y la Biblia nos declara que Juan el Bautista, hermanos, fue un hombre preparado por Dios. Amén. Un hombre, hermanos, el profeta, hermanos, que Dios levantó. Oiga bien lo que le voy a decir. El último profeta, no de la existencia de los profetas, el último profeta del Antiguo Testamento que anunció la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese era Juan el Bautista. Amén. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque hay muchos hermanos indoctos en las iglesias. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo digo para la gloria de Dios. Amén. Porque si algo conocemos, hermanos, no lo conocemos tal como debe ser en la Biblia. Pero Dios nos ha ayudado, Dios nos ha iluminado para que nosotros podamos entender las Escrituras. Amén. Amén. Pero hay muchos dentro, hermanos, de las iglesias en estos tiempos que están diciendo, hermanos, que ya no hay profetas porque Juan fue el último profeta de la Biblia. Que me muestren con la palabra del Señor dónde dice eso. Sí podemos decir que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento que Dios levantó para anunciar la venida de Cristo, porque después de Juan el Bautista aparece Cristo Jesús.
Y ya no hubo otro profeta que anunciara la venida del Señor. Amén. Amén. Hasta ahí estamos bien. Amén. Y lo vamos a dejar ahí porque ese es otro tema, hermanos. Pero sí les hago esta, hermanos, esta aclaración, o hacemos este paréntesis en el estudio, para que usted no crea, hermanos, como otros creen. Crea conforme la palabra de Dios. Porque si nosotros seguimos estudiando la Biblia, después de Juan hay un montón de profetas más. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios levanta a Juan el Bautista, hermanos, para dar cumplimiento a la profecía que el profeta Isaías venía anunciando. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, encontramos una profecía, hermanos, donde el profeta dice, o Dios habla por medio del profeta, hermanos, y dice, hermanos, las palabras, hermanos, que venían dedicadas a cumplirse en Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad lo torcido. Eso era, hermanos, lo que el profeta Isaías anunciaba, y se estaba dando cumplimiento en el profeta Juan el Bautista. Amén. Amén. Que muchos solamente lo conocen. Mira, hermanos, muchos solamente lo conocen como Juan el Bautista, otros lo conocen como que era el último profeta, y en fin, hermanos, pero nosotros tenemos que aclarar las cosas para que tengamos una mente abierta, amén, y analítica en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Juan era profeta y el último, como lo dije, de los que anunciaron la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, dice la palabra de Dios que Cristo aparece después de que Juan fuera encarcelado. Juan, hermanos, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre, hermanos, que no tenía, hermanos, estudios bíblicos, hermanos, de ninguna clase de instituto. De ningún, hermano, ninguna clase, hermanos, de aquellos hombres conocedores de la ley. Un hombre, hermanos, que vivía solo en el desierto, que dice la Biblia, que se vestía, hermanos, de pelo de camello. Hacía sus trajes de, hermanos, de pelo de camello, hermanos. Y que comía, dice, en el desierto, hermanos, langostas y miel silvestre. Era un hombre que habitaba solo en la tierra, en ese lugar. Amén. No venía, hermanos, mecanizado como los pastores que salen ahora de los institutos bíblicos. Que ahora los pastores que salen de los institutos bíblicos vienen a predicar lo que otro hombre les ha enseñado. Y si aquel hombre que les ha enseñado está todo torcido en la palabra de Dios, así vienen a predicar también, a terminar de arruinar la situación afuera. Mire, hermano, cómo está la situación. Pero Juan, hermanos, un hombre instruido por Dios. Empezó Juan, hermanos, también, hermanos, antes de Cristo a predicar, hermanos, el arrepentimiento, a predicarle a los hombres, hermanos, que era necesario arrepentirse. Y dice la Biblia que Juan, hermanos, les bautizaba para perdón de pecados. Amén. Amén. Era mucha la gente que corría los bautismos. Dice la Biblia que venían de todas partes, venían de Judea. Venían, hermanos, de los alrededores del río Jordán, de la provincia del río Jordán. Venían, hermanos, de Galilea, en fin, venía mucha gente venía al bautismo de Juan. Amén. Arrepentirse, hermanos, venían a que Juan les bautizara porque se arrepentían de sus pecados al escuchar la predicación de Juan. Es que ese es, hermanos, el hombre de Dios. Cuando la palabra de Dios viene inspirada por Dios, hermanos, el corazón, hermanos, se constriñe. El corazón, hermanos, siente un fuego del Espíritu Santo que no le queda al hombre más, hermanos, que arrepentirse y humillarse delante de Dios. No como los pastores de ahora, no como los evangelios de ahora, no como las predicaciones de ahora, donde no se siente el poder de Dios, donde no se siente, hermanos, que el Espíritu Santo está convenciendo al hombre de que es un miserable pecador como todos, hermanos, sino que hay un evangelio falso en estos tiempos, que en lugar de predicar que Cristo viene, que en lugar de predicar que es necesario arrepentirse, lo que están viviendo es un evangelio, hermanos, a media, un evangelio mediocre, un evangelio tibio, donde no hay arrepentimiento, donde no hay convertimiento, donde no hay santidad, donde lo único que hay y se habla es dinero. Amén. Eso es de lo que se habla hoy. Mire, Juan se vestía con su trajecito de pelo de camello, su cinturón, dice que se ceñía su cinturón a la espalda, y ahí andaba Juan.
Los hombres de Dios humildes. Pero miren estos tiempos. Hay malos hombres, hermanos, con los mejores trajes que pueden comprar, a costilla de los ignorantes de las iglesias. Amén. Amén. Los mejores trajes, los mejores zapatos. Y no se conforman a decir soy pastor, sino que se andan buscando un título de grandeza. Iluminado, el reverendo, el apóstol, el enviado. Y en fin, hermanos, hermanos, si solamente decir yo soy predicador, ese es un privilegio grande de parte de nuestro Dios. Un privilegio, hermanos, esa palabra o ese título de predicador ni siquiera nos queda a nosotros. Y todavía sí los hombres quieren buscarse nombres más grandes todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Juan predicaba, hermanos, para arrepentimiento, hermanos, y bautizaba para perdón de pecados. Un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo, hermanos, con autoridad de Dios. Tanta era la autoridad de Dios en ese hombre, hermanos, que dice la Biblia que cuando Juan bautizaba y venían aquellas grandes multitudes, sucedía lo que sucede hoy. Amén. Sucedía lo que sucede hoy dentro de las iglesias. Venía la multitud a Juan a ser bautizado por él. Pero aquel hombre que tenía discernimiento de Dios y miraba a aquellos hipócritas que venían, se detenía y le decía un momento: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Vayan primero y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esas eran las palabras que Juan le daba a aquellos hombres. Mire qué bonito mensaje de Juan. Mire qué bonito mensaje. Ahora si yo le digo generación de víboras, los hermanitos ahí lo sacan a uno, hermano. Porque el pastor no tiene ética. Porque el pastor no tiene educación. Porque el pastor perdió la cordura. Es muy grosero. El pastor, hermanos, es muy grosero en la palabra. No tiene amor. Y mire lo que dijo Juan. Generación de víboras. ¿Qué les quiso decir? ¿A quién representaba la víbora, hermanos? ¿O a quién representa la víbora? Al diablo. Y cuando les dice generación, les está diciendo descendencia, les está diciendo hijos del diablo. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué, hermanos? Porque lo que sucedía en aquel tiempo sucede hoy. Mucha gente que cuando escucha el mensaje de Dios, que viene la ira de Dios a la tierra, que viene la ira de Dios, hermanos, a esta tierra, que viene la gran tribulación, hermanos, muchos hermanos creen y muchos dudan todavía y dicen, yo me voy a bautizar o yo me voy a arrepentir, pero no lo hacen de corazón, hermanos, no lo hacen con sinceridad. Y ese es el problema, hermanos, que hay montones de pastores en estos tiempos que no tienen discernimiento de Dios y a la hora de bautizar la iglesia están bautizando borrachos, adúlteros, fornicarios y de toda clase de inmundicia dentro de las iglesias, y así los están bautizando. Amén. Y no tienen valor de decirle al adúltero que deje a la mujer de fuera si se quiere bautizar primero. Amén. No tienen el valor de decirle al fornicario que se case antes de ser bautizado. Amén. Oye, hermano, y lo que nosotros predicamos no lo predicamos para golpear a nadie. Lo predicamos en el amor de Dios. Porque es necesario que nosotros digamos esto, para que el hombre conozca cómo quiere Dios que nosotros lleguemos a Él, para que el hombre conozca cómo es necesario estar delante de Dios. Amén. Por eso predicamos el evangelio de esta manera. Y diga, hermanos, que en este tiempo que vivimos conforme a las leyes humanas, si ahora ni lo predicamos como debe de ser, tenemos que ser bien cautelosos al hablar. Amén. Amén. Si para la palabra de Dios, hermanos, el evangelio es duro. El evangelio no viene a acomodarle el pecado a nadie. El evangelio no viene a hacerle sentir bien a nadie. Si es que la palabra de Dios no viene a hacernos sentir bien. Cuando hay pecado en el ser humano, la palabra de Dios es como piedra en el zapato. Amén. Amén.
Pero cuando aquella persona está limpia, hermano, siente aquella palabra, hermano, como ríos de agua viva que corren dentro de su ser. Siente que aquella palabra viene y lo llena. Siente aquella persona, hermano, que está limpio delante de Dios, que aquella palabra que está doliéndole a otro, para él está siendo de bendición. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios limpia los corazones, ilumina los corazones, y dice la Biblia que escudriña hasta lo más profundo de los pensamientos del ser humano. Y cuando el ser humano, hermanos, choca con la palabra de Dios, ahí es donde se retuerce. Amén. Amén. Cuando se le está diciendo al borracho que ningún borracho va a entrar al reino de los cielos, el borracho se retuerce, hermano. Porque él no quisiera que le dijéramos eso. Ellos quisieran que le dijéramos, no tenga pena, como la iglesia tradicional, la iglesia de los muñecos. Que ahí puede ir como usted quiera. Vaya a la misa hoy, en la mañana, en la tarde, usted puede estar emborrachándose con los amigos y no hay ningún problema. Eso quisiera que le dijéramos, pero la Biblia dice que los borrachos no tienen parte en el reino de Dios. Amén, aleluya. Y no lo podemos callar, porque es para salvación la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando Juan miraba a aquella multitud que venía hacia él, tenía que soltar el mensaje de Dios. Porque aquí no es, hermano, que al montón. Imagínense Juan en estos tiempos, hermano. Imagínense a Juan el Bautista en estos tiempos, predicando, hermanos, y digamos que Juan predicaba un poco más suave, como los pastores de hoy, que no quieren ofender a la iglesia, no quieren hablar duro, porque la hermanita se enoja, la hermanita se molesta, se siente la hermanita, ya no quiere ir al culto. El hermanito igual, resentido, ya no quiere ir al culto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pastor? Suavizar el mensaje para que no se le vayan. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Así nos quedemos solos. Así me quede predicándole solamente a las puertas y a las paredes, aquí y a donde quiera que sea. El mensaje de Dios no lo vamos a cambiar. El mensaje de Dios no tiene por qué cambiarse. Dios y su palabra no pasan de moda. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra de Dios no cambia. Así se molesta mi esposa, así se molesta en mis hijos, así se molesta en mi madre, así se molesta en mis hermanos, así se moleste quien quiera molestarse. El mensaje de Cristo no lo vamos a cambiar. Amén, aleluya. Así nos rechacen en otras iglesias. Amén. Así no nos inviten a predicar otras iglesias. Amén. Así no nos dan privilegios en otras iglesias. Así ni siquiera nos den la mano en otras iglesias. No vamos a cambiar el mensaje de salvación para la vida del ser humano. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque nunca me regalen ni 5. Amén. 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 Aunque nunca me regalen ni 5, no por eso voy a cambiar para tener. Que Dios me guarde el día que yo doble esta palabra. Que Dios me guarde. Si a algo hay que tenerle temor, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Si algo hay que tenerle temor y reverencia, respeto más que a los padres, es a la palabra de Dios. Amén. Usted puede jugar con su mamá cuantas veces quiera. Usted se la puede hacer a su papá cuantas veces quiera. Usted se la puede hacer a la mujer cuantas veces quiera. Usted le puede pagar mal a sus hermanos como usted quiera. Haga lo que usted quiera, pero no juegue con la palabra de Dios. Amén. Porque se está metiendo en un problema serio. Amén, aleluya. Porque miren, hermanos, miren lo que dijo Juan. Generación de víboras, le dijo: vayan y hagan frutos de arrepentimiento primero. Cuando ustedes hayan cambiado su manera de ser, entonces vengan, bautícense para que Dios les perdone. Y esta palabra no solamente la dijo Juan, la dijo también Pedro en el libro de los Hechos, hermanos. Pedro también lo dijo. Que primero, hermano, hiciéramos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Para que el Señor después nos dé tiempo de refrigerio. Pero si no hay un arrepentimiento en nuestras vidas, si no hay, hermanos,
un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, de nada sirve que nosotros estemos como estamos dentro de una iglesia. Es por eso que es bien necesario, hermanos, antes de que el pastor vaya, hermanos, a bautizar a los hermanos de la iglesia, es necesario que les enseñe, hermanos, cuáles son los requisitos para bautizarse y enseñarles que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, porque usted pudo haber sido bautizado hoy, pero si en el día, en la mañana usted lo bautizaron, y si en la noche usted anda haciendo las mismas cosas que usted hacía antes y Cristo viene, aunque haya sido bautizado, usted se va a ir a una condenación eterna, porque el bautismo no salva. Solamente el bautismo no salva. Es un requisito para salvación, pero no salva solamente el bautismo. Bautismo, santidad, paz, amor, muchos requisitos de los que Dios nos pide. Amén. No solamente el bautismo. Porque si yo me bauticé hoy, pero la mujer de afuera no le he dejado, de nada me sirve. Amén. Y hay cristianos tan sinvergüenza que en la iglesia tienen el amante, en la iglesia tienen la otra mujer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando me pongo a pensar en cosas así, hermano, vienen tantos pensamientos en mi mente de cosas que veo y que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Tantas cosas que se miran en este tiempo, hermanos, que de verdad necesitamos, la iglesia de Dios necesita tener el Espíritu Santo para poder santificarse. Amén. Amén. La iglesia necesita el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, Juan manda a aquellos hombres, hermanos, a que se fueran a hacer frutos dignos de arrepentimiento primero. Porque como Dios conoce, hermanos, y como les vuelvo a decir, el hombre de Dios tiene discernimiento de Dios. Y sabe quién es sincero, sabe quién no, sabe quién sí puede participar de las cosas de Dios y quién no. Amén. Amén. El hombre de Dios, el pastor de Dios, o el hombre que Dios ha puesto al frente, hermano, tiene cuidado y celo de las cosas de Dios. Amén. Amén. No se le va a dar, hermanos, a participar de las cosas de Dios a la gente impía, a la gente que no se ha convertido. Amén. Amén. Porque miren, hermanos, dijo, hermanos, Juan también. Les dijo Juan en el libro de Mateo capítulo 3, verso 10. Dijo así: ya también el hacha está puesta. Oiga bien. Después que les dijo, generación de víboras, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento primero. Dice entonces que Juan siguió, agregó y añade la Biblia y dice que Juan les dijo: y no piensen decir en ustedes mismos, padres de Abraham somos. Porque de cierto les dijo Juan, que Dios puede levantar hijos de estas piedras a Abraham. Y les dijo, y ya el hacha está puesta. Oiga el mensaje que les dijo Juan. Y ya el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya también el hacha está puesta a raíz de todos los árboles. Esos árboles somos nosotros. Ese árbol es usted. Ese árbol es usted. Ese árbol es usted. Ese árbol soy yo. Ese árbol somos nosotros. Y el hacha ya está puesta a la raíz. O sea, que le van a dar desde abajo. Amén. Amén. A la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto digno de arrepentimiento, será cortado y echado al fuego.
Aquí le botamos todas esas creencias falsas a los falsos testigos de Jehová, que dicen que no existe el infierno, que esa es mentira, que como un Dios de amor, un Dios de tanto amor y de tanta misericordia podría hacer eso. Dicen los testigos de Jehová, usted como padre tuviera el valor y el amor, el valor para enviar a su hijo y meterlo a un horno de fuego. Usted lo haría, dicen los testigos de Jehová. Obviamente que no, pero Dios sí lo hace. Amén. Dios sí lo hace. Amén. Amén. Yo no tengo valor, esa es la verdad. Y en eso sí tienen razón. Yo no tengo valor de meter un hijo a un horno con fuego. Pero Dios sí lo hace. Amén. Y esto, hermanos, esto, aquí no es cosa que está inventando o poniendo ejemplos para darnos a entender otras cosas. Esto es algo, hermanos, literalmente hablado. Amén. El hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Cuál fuego? El lago que arde con fuego y azufre. El que los testigos de Jehová dicen que no existe. En lo que la gente del mundo dice que no existe. En lo que los falsos cristianos dicen que no existe. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y ustedes creen que Dios está jugando o que miente? Que va a decir Dios, no, yo puse eso solamente para ver si se arrepentían. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Si Él dice que hay un lago que arde con fuego y azufre, no tengo por qué dudar de eso. Amén. Porque Dios no miente. Amén. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. No hay ninguna razón para que Dios mienta. Entonces, hermanos, dijo Juan, para darles a dar a conocer, hermanos, que era necesario el arrepentimiento, hermanos, que era necesario el cambiar de vida. Les dice, hermanos, que todo aquel que no esté dando buenos frutos va a ser lanzado al fuego. Amén. Y Juan bautizaba solamente, hermanos, para perdón de pecados. Juan les dijo, más adelante también les dice Juan, yo en realidad, a la verdad, los bautizo con agua para perdón de pecados. Pero tras mí viene uno, les dice, que es más grande que yo, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la cuerda de sus zapatos. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Oiga, esas son promesas para la iglesia. Esa es la promesa para la iglesia. La promesa que Dios nos hace para todo aquel que da frutos buenos, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que cambia de vida, para todo aquel que busca a Dios con sinceridad, para todo aquel, hermanos, que no pone la mano en el arado y vuelve a ver para atrás. Dice la Biblia, hermanos, que Dios mismo nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es por eso que usted va a ver, hermanos, que cuando el Espíritu Santo desciende a un lugar donde está la presencia de Dios, empieza a repartir dones, hermanos. Amén. O el que no hablaba en lenguas, habla en lenguas. El que no danzaba, empieza a danzar en el Espíritu. El que nunca había profetizado, empieza a profetizar en el Espíritu. Hermanos, nosotros creemos eso porque es palabra de Dios. Hay iglesias en este tiempo con teología de hombre, con teología mediocre, hermanos, donde no creen, hermanos, en las lenguas. Dicen que eso es ridículo, que cómo es posible que se van a hablar otros idiomas angelicales. La Biblia dice, hermanos, amén, la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, que no, hermanos, que no detuviéramos el hablar en lengua. Pablo dijo, hermanos, que él daba gracias a Dios porque hablaba más lenguas que todos los que estaban en Corinto, en la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, el hablar en lenguas es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y si nosotros no lo tenemos que pedírselo a Dios. Amén. Tenemos que pedírselo a Dios. Mira, hermanos, porque hay dos cosas.
Una cosa es que Dios todavía no quiera darle el bautismo del Espíritu Santo porque Él tiene sus tiempos, Él conoce todas las cosas. Y otra cosa es que usted también esté mal, hermano. Amén. 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 Pero esto no es para que se entristezca. Usted pídale el Espíritu Santo a Dios. Pídaselo todos los días. Luche, esfuércese. Esfuércese por cambiar de vida. Esfuércese por dejar lo que a Dios no le agrada. Pídale el Espíritu Santo a Dios. Dios no va a fallar en dárselo. La Biblia dice, hermano, que el que toca se le abre. Que el que pide recibe. Que el que busca encuentra. Busque la presencia de Dios. Busque la llenura del Espíritu Santo. Busque el bautismo del Espíritu Santo. Que son promesas de Dios para la iglesia. Que son promesas para que usted se levante. Que son promesas para que usted sea restaurado y sea un hombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos quiere llenar del Espíritu Santo. Pero el problema es que no estamos viviendo como a Él le agrada. Amén. Por eso va a haber ahora iglesias, ustedes, hermanos, donde allá adentro hay un montón de gente, pero el Espíritu Santo ni siquiera está. Iglesias muertas, prácticamente vacías. Porque si el Espíritu Santo no está, aunque así sean 2,000, 3,000 miembros allá adentro, está vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso, hermanos, que necesitamos nosotros arrepentirnos de verdad. Amén. Ahora que hay tiempo. Por eso dijo Jesús, hermanos, como empezamos a leer. Por eso Jesús dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creed al Evangelio. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense, hermanos, desde cuándo el Señor dijo: arrepentidos, porque el tiempo se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde cuándo hasta hoy se sigue anunciando lo mismo. Tiempo hemos tenido para nosotros arrepentirnos. Tiempo hemos tenido para cambiar. Por eso dice la palabra: por cuanto quien sea, oh hombre, eres inexcusable, quien quiera que seas. Eres inexcusable delante de Dios. Amén. Porque tiempo hemos tenido. Desde que Cristo inició su ministerio hasta hoy, no hemos dejado de escuchar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es necesario arrepentirnos? Es necesario cambiar de vida. De tal manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas que hacía antes ya no las hace. Las cosas que ahora hace son nuevas. Todo es diferente. Su manera de vestir es diferente. Su manera de hablar es diferente. Todas sus actitudes, sus acciones son diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en la calle lo miran y dicen: bueno, y este que no era el borracho aquel. Bueno, y este que no era aquel mal hablado, malcriado, que se ponía en las calles a gritar obscenidades allá afuera. Y mírenlo ahora, con camisa manga larga y con Biblia. Esos son los cambios que Dios quiere ver en nosotros. Esos son los cambios que Dios quiere ver en nosotros. Bueno, y esta mujer que no era la que iba a visitar los brujos, miren ahora, ya anda con verbo y con Biblia, va para la iglesia. Esos son los cambios que Dios quiere ver en nosotros. Amén. Amén. Es necesario cambiar de vida, ahora que tenemos tiempo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Quiénes son los que van a arrebatar el reino de los cielos? Aquellos que se esfuerzan, aquellos que empujan hacia adentro, aquellos que luchan por meterse. Esos son los que están haciendo violencia. Aquel que está peleando por entrar. Este viene acá, pero yo voy a ver cómo me meto también. Esos son los que están, hermanos, luchando por entrar en la puerta angosta. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, que ancha es la puerta, hermanos, que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ella. Amén. Pero que es angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Seamos de esos pocos nosotros. Amén. Luchemos. Esforcémonos que Cristo viene. Cristo está a las puertas. Ya no hay tiempo que perder.
Ya no hay tiempo. Mire, hermanos, quítele el amor al mundo, este mundo asqueroso que vivimos. Quítele el amor a todas las cosas materiales que hay en esta tierra. Cristo está a las puertas. Nada de lo que usted posea, nada de lo que usted tenga se va a llevar en aquel día. Aquí se va a quedar todo el dinero, aquí se va a quedar el orgullo, aquí se van a quedar los títulos, aquí se va a quedar todo en esta tierra. Aquí el único que se va a ir con Cristo es aquel que vivió en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Aquí puede ser don fulano. Aquí puede ser don fulano. Con el título de filósofo, con el título de científico, con el título, cualquier título que quiera tener. El doctor fulano de tal. A Dios no le vamos a pantallar con eso. A Dios no le vamos a impresionar con un título. Dios no quiere ver eso en nosotros, aunque no estoy diciendo que no sea importante. Dios lo que quiere ver en nosotros es nuestras actitudes, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, el tiempo se ha acercado. El tiempo está cerca. No perdamos más nuestro tiempo. Dejemos de dormir. Dejemos de estar de haraganes en la obra de Dios. Pongámonos a trabajar. Porque viene el día, dijo Jesús. Viene la noche en que ya no se va a poder trabajar. Viene la noche en que ya no se va a poder trabajar. Es necesario que trabajemos hoy. Es necesario que nos preparemos hoy. Es necesario que estemos a cuentas con Cristo hoy. Porque Cristo está a las puertas. Mire, hermanos, la palabra de Dios, Juan el Bautista siguió diciendo, hermanos, dijo así: su aventador, oiga bien lo que está diciendo, su aventador está en la mano de quién, de Jesús. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Oiga bien, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. ¿Qué es su aventador? Era una herramienta como pala, hermano, como asadón. Aquí agarraba con la pala, hermano. Empezaba a limpiar, aventaba el grano, lo aventaba, lo esparcía y empezaba a recoger lo que servía. Empezaba a recoger. Y aquello que no servía lo iba haciendo un puñito ahí por ahí. Lo bueno lo iba recogiendo, después que lo aventaba, hermano, limpiaba y todo, recogía su grano, lo metía al granero y decía: todo esto es lo que no sirve. ¿Cuánto me salió? Era más lo que no servía que lo que me servía. El montón de paja. El montón de paja, hermanos. Guarda el trigo en su granero y la paja, dice, en el fuego que nunca se apagará. ¿Quiénes de aquí son paja? ¿Están despiertos? ¿Quién es trigo? Amén. Amén. Amén entre los dientes, dicen amén. Mentirosos. Amén entre los dientes, como que para que no me escuchen. ¿Cuántos de aquí son trigo? Amén. ¿Cuántos de aquí son trigo? Amén. ¿Cuántos de aquí son paja? Mejor me quedo callado porque yo no sé qué soy. Aleluya. Entonces, hermanos, viene el tiempo en que va a recoger su fruto el Señor. El buen grano va para el granero y la paja va a ser quemada en un fuego que nunca se acabará. Entonces, tiempo hemos tenido. Amén. Palabra de Dios he escuchado. Amén, aleluya. Como les he enseñado en otras ocasiones, aquí no todos nos vamos a ir. Y esto lo sabemos perfectamente. Y los pastores saben que entre su iglesia pueden haber 200. Sabe que de esos 200 no todos se van a ir. Amén.
Porque siempre en la viña del Señor va a haber trigo y va a haber cizaña. Siempre. Y si vemos por la palabra de Dios, siempre es menos el trigo y es más la cizaña y la paja. Amén. Esforcémonos, luchemos, examinémonos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios y tratemos la manera de cambiar ahora que tenemos tiempo, ahora que hay misericordia de Dios todavía, ahora que el Señor solamente tiene el aventador en la mano, porque ya cuando venga a limpiar ya va a ser demasiado tarde. Ya solo va a venir a limpiar, a recoger. El que se quedó, se quedó. Y mire, y yo no le voy a estar enseñando a usted como están enseñando otros por ahí. Que si usted se quedó después de que Cristo venga, hermanos, a levantar su pueblo, entonces el que retenga la fe, entonces el que retenga que es cristiano, le van a volar la cabeza y como mártir va a ir para el cielo. Déjese de andar creyendo en las locuras. Deje de andarse creyendo en las locuras. Aquí el que se fue con Cristo se fue y el que se quedó, se quedó. Amén. Estoy hablando para la iglesia gentil, los que no somos de la descendencia de Abraham, la iglesia gentil, el que se quedó, se quedó. Deje de estar guardando la esperanza de que yo voy a vivir como quiera y si Cristo viene y me quedo, pues que me vuele en la cabeza y me voy como mártir. Mártir. Sea mártir hoy. Sacrifíquese hoy. De su vida por Cristo hoy. Que después de nada le sirve, le vuelan la cabeza, las manos, las patas y todo lo que sea. De nada le va a servir. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento. Hoy es tiempo de buscarle. Hoy es tiempo de venir al Señor. No va a haber otra oportunidad. Amén. No escuche esos mensajes. No escuche los mensajes de esos falsos pastores que le están diciendo a la gente que va a haber una segunda oportunidad. Esa es mentira del diablo para hacer que la gente se acomode. Esa es mentira del diablo para hacer que la gente viva distraída. Para que la gente viva confiada que si no se va en esta, se va en la segunda tanda. Si ese tipo de gente que se queda, se va en la segunda tanda, se va el diablo también. No hay dos tandas, hermano, solamente hay una. Y el que se quedó, se quedó. El día que el diablo, hermano, se le invente hacer un arrebatamiento, entonces se van a ir ellos. De lo contrario, no se va nadie. Amén. Así es que luchemos, esforcémonos. Sigamos adelante, hermanos. Cristo está a la puerta. Cristo les ama. Amén. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en su palabra. Dichoso aquel que no haya tropiezo en su palabra. Amén, aleluya. Dichoso aquel que la recibe con gozo, con alegría. Cambios van a haber en su vida. Amén. Porque la palabra de Dios penetra en el corazón del hombre que la recibe y entonces Dios empieza a transformar aquel. Aleluya, El aleluya. Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios empiezan a obrar, a trabajar en aquel que recibe la palabra de Dios con gozo y con alegría. Amén. Pero aquel que no recibe la palabra de Dios y está escuchando y está, mentira, yo no creo eso. No, eso no es así. Olvídese. Olvídese. El necio con su necedad. Seamos obedientes. Porque tenemos grande galardón. Amén. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Que el Señor bendiga a nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, nuestras familias, que nos escuchan, que nos ven por medio de esta red social, de lo que es el Facebook, hermanos. Siempre invitándoles a seguir adelante. No nos quedemos, no nos cansemos. Busquemos al Señor en estos tiempos. Miren los tiempos que vivimos, tiempos duros, tiempos de maldad, hermanos. La maldad está, hermanos, ya en la presencia de Dios. Busquemos a Dios. Si hay alguno que quiere oración, nosotros oramos. Mándenos un mensaje, nosotros nos ponemos en oración. Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón, también díganos, nosotros oramos por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le llamo después, hacemos una oración, usted busca a Cristo, usted acepta a Cristo y congréguese. Si no está cerca de nosotros, congréguese en una iglesia donde le prediquen la verdad.
donde le predican que sin santidad nadie verá al Señor, donde le predican que Cristo viene por una iglesia que se guarda sin mancha y sin arruga, por una iglesia inmaculada, donde le prediquen que el arrebatamiento de la iglesia es real. Amén. Y donde le digan que no hay otra oportunidad que solamente una. Amén. Amén. Sigamos adelante, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.